¿Cuál es tu plan? ¿Vas a jubilarte con 67 o vas a intentar hacerlo antes? A ver, yo creo que no tengo que hacerlo, pum, así. Tengo que, ¿sabes? Progresivo. Progresivo. Piedras en la mochila, ir quitando, que ya estoy, de hecho, quitando piedras, ¿eh? Ahí voy, poquito a poco, poquito a poco. O sea, vas a hacer una jubilación progresiva. Sí, sí. Para cambios, desescalada. Cambios bruscos no son buenos. No, nunca. Desde luego, en el cambio de temperatura. Ah. ¿Y qué vas a hacer cuando ya estés ya totalmente desescalado? ¿Qué vas a hacer con tanto tiempo libre? Familia, naturaleza, deporte y seguir cocinando. Que yo en mi tiempo libre cuando estoy de fiesta, cocino. ¿Y cómo crees que vas a estar de energías? Pues bien, porque... ¿Vas a estar a tope de power? A tope de power, porque las recetas que hagas ¿Vas a tener serán... fluidos de fuerza? Fluidos de fuerza. Sudor de fuerza ahí. Todo de desde fuerza. De la bici. Todo de fuerza. De hecho, mira, hoy vamos a hacer un plato de fuerza, que nos va a dar energía, que nos va a dar un... Sí, me gusta. chuto. ¡Ya! Vale, vamos a hacer unas chuletas a levantar de cerdo. esto así. ¡Ya! Ay, ahora estoy que pongo las manos así. No, eso es porque te han dicho y pues tú eres quien tú eres. Chuletas de cerdo marinadas con café, con una salsita de peras y moras, ¿vale? buena. Y una ensalada de champis confitados. Esto estimula a todas las edades, ¿eh? Bueno, esto vas en la bici haciendo caballito. Ya. La bici de la vida. La bici de la vida. Venga. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué secreto? Pues cómo marinar un poco de cerdo con café, ¿vale? Que coja ese toquecito y luego hacerlo un poco de modo como hacen los orientales, la cándola y tal, un poco así. Pues yo os voy a hablar de algo que se ha empezado a poner muy de moda, que son las bebidas con paraxantina. Hasta ahí por leer. A ver qué os parece luego. Paraxantina con X. Osondo. Va a ser muy interesante y ojo porque así vais a estar al día, porque esto se viene. Bueno, mantener la energía es uno de los principales objetivos durante la jubilación y la verdad que es posible y desde luego para muestra un botón hemos decidido traer a nuestra sección en primera persona a alguien que nos va a enseñar que estar jubilado y no estar a tope de power, pues no son sinónimos. Kaixo, Gabriela, Ander, aquí estamos en Vitoria-Gasteiz. Soy Pedro Mari Díaz, tengo 68 años y en primera persona os voy a contar un poco cómo es mi día a día, mi vida. Una vida activa, de jubilado activo que no quiere parar en ningún momento. Pues nada, darme unos minutos, el equipo y yo preparamos lo que tenemos que contaros y enseguida estamos con vosotros. Muy fan de Pedro Mari, os va a encantar. El ejercicio forma parte de la vida de Pedro Mari, de la nuestra también y de la vuestra también debería. Así que ya sabéis que en Avocado siempre os queremos traer diferentes opciones para que elijáis la que más os encaja. Y hoy le hemos vuelto a llamar a Mikel, nos hemos ido a Sena Training para que nos proponga algo. Cuéntanos, Kaixo. Kaixo Ander, Kaixo Gabi, ¿qué tal? Bueno, a mí ya me conocéis, soy Mikel Pérez, estamos en Sena Training, en Tolosa, y hoy vamos a poner los pies en la tierra, porque vamos a hablar de los beneficios de entrenar descalzo. Así que no os vayáis muy lejos, que ahora mismo estamos. Venga. Tengo un tema con esto. Buah, me encanta este tema. Yo entreno descalza y mi vida me ha cambiado. ¿Por qué me miras así? Porque te dije yo que ando descalzo por el césped ¿Qué también. tiene que ver? ¿Tú entrenas descalzo? ¿Tú haces una sentadilla búlgara descalza? No, ¿y tú cortas la hierba descalza? Pues es que no tengo sí. hierba. Ojalá tuviera hierba que cortar. Fíjate lo que te voy a decir. Bueno, vamos allá. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 3 preparaciones, ¿vale? Por un lado tenemos que marinar el cerdo, por otro lado tenemos que hacer la salsa de pera y moras y el otro la ensalada, ¿vale? Para la salsa de café o la marinada de café lo que tenemos es un poco de azúcar panela, un poquito de agua, el café, el que le dé miedo que haga descafeinado, y un poquito de vinagre de Módena. Todo esto lo tenemos que hervir, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es hervir lo que es el agua, el vinagre y el azúcar, y el café se lo añadiremos cuando haya acabado de hervir. Porque yo siempre he oído que café hervido, café perdido, ¿vale? Vamos a reducir un poquito el Módena, el agua y la panela, y luego ya el café. Tengo agua aquí, tengo el bol, ¿vale? Para enfriar la mezcla con hielo, porque no podemos coger y a las chuletas
echarle la mezcla caliente porque se nos cocerían, ¿vale? Se la vamos a echar fría y las vamos a dejar ahí. Luego las freiremos y añadiremos gotitas así del marinado también para que se le vaya pegando, tipo lacao. Venga, luego vamos a coger y vamos a preparar lo que son las frutas. Vamos a hacer una mezcla, ¿vale? Con la mantequilla vamos a poner zumo de naranja, miel y vermú, tomillo limonero y la pera. Las moras van a entrar más tarde, ¿vale? Si no, se nos van a deshacer. Aunque se nos van a deshacer, ¿eh? No esperemos encontrar las moritas porque es muy difícil. Eso va a ser la salsa y los champis lo primero que voy a poner es a confitarlos. Con 2 dientes de ajo, ¿vale? Aceite. Y lo que haremos es darles un golpe fuerte y luego dejarlos dentro, ¿vale? Cuando estén los ajos bailando, metemos los champis y nos olvidamos de ellos con el fuego apagado y se nos van a confitar ahí. Y ya estaríamos. Venga, fuego aquí. ¿Cuál es tu plan de jubilación entonces? Una desescalada progresiva. Pero ¿tú no has jugado un día a ser jubilado? Mira, hay una pregunta que me hace Michael habitualmente, porque a veces, aunque me cueste admitirlo, hay muchas cosas en las que os parecéis. Demasiadas. A veces me da un poco de... No sé si estáis como confluyendo un poco en la misma persona, cada uno con sus cosas, o sea, pero... Yo te quiero decir una cosa. Tú ves que... Yo creo que seréis grandes amigos, o sea, si pasáis tiempo puedes juntos. pensar incluso que el que tienes en casa va a acabar siendo como yo y te está dando un soponce. No, porque me caes bien. Ah. Me refiero a que creo que seríais como buenos amigos, porque es que os veo cada vez más parecidos. Entonces, una conversación que le encanta a él es ¿con cuánto dinero te jubilas? Buah, eso llevo jugando yo. ¿Cuál es eso? Pero desde las noches del bebop. Con 100 kilos dijimos que va. ¿Con 100 kilos? Con 100 kilos de pesetas. De pesetas. Imagínate si éramos ¿Que jóvenes. esos son 6 millones de euros? No, 600.000. ¿Euros? 600.000 euros. Joder, es que en las pesetas 600.000 euros daban para mucho, ¿no? Pero imagínate, a los 20 y pico ya estábamos pensando en jubilarnos. ¿Qué? Michael dice 1 millón. Con 1 millón. No sé, yo ya no lo he vuelto a pensar. Yo es que yo ni siquiera lo pienso. O sea, yo no sé qué se os pasa por la cabeza. Hasta que hagas un día de prejubilada. ¿Cómo? O sea, un día de jubilada. O sea, ¿no has pensado que eres jubilado un día? Es que yo no quiero dejar de trabajar. No. Pero de trabajar a otra movida. Mira, yo ayer cogí... Ayer cumple de tu amigo Aritz, por cierto. Por Soriana. Chiqui, que se me olvidó, tío. Venga, di. Es que esta me tiene loco. Que bueno, que tenía una reunión a la mañana en el Astelena, hice la reunión, vi que hacía bueno y dije, me voy al Baserri, que tengo jardinería. Llegué y como la hierba estaba mojada y no se puede cortar, dije, va a pegar el sol y puse, ¿cuánto tiempo puede tardar en secarse la hierba? ChatGPT. Sí. Y me dice, en 3 horas la tienes. Y dije, me pillo la bici. Me fui a andar en bici, volví, corté la hierba en calzoncillos. Lo que más para que te me diera gusta. el sol Descalzo. y me subiera la vitamina D. D. Anduve en bici, no me razó el culo, que tengo unos culotes nuevos, los tenía que probar. Corté la hierba y luego me fui a una reunión que tenía a las 7, fui a casa, cené Hiciste el amor y a súper dormir. limpio, eso no. No Claro, se puede, todo claro. perfecto no se puede. Porque debe ser que al jubilarte no follas tanto. Entonces era el día del jubilado, vale. ¿sabes? Entonces lo hice real, ¿sabes? Yo creo que hay una. Yo creo está que muy hay bien. una. Fue un día Me parece sin un día maravilloso. Sin presión, haciendo las cosas que te gustan. Eso es un día, o sea, es un día de jubilado, pero también es un poco de millonario, o sea, en el sentido de que No, ejercí, ejerciste, pero me refiero, ese es un poco lo que, o sea, yo no ansío jubilarme, a mí me encantaría seguir trabajando, pero poquito. Pues eso hice ayer. Pues eso. O, por ejemplo, pasar consulta, pero tener 3 pacientes que me paguen muchísimo dinero y trabajar 3 horas al día. Eso sería un sueño, una fantasía. Pero, yo qué sé. Yo, de todas maneras, las personas de mi alrededor que se han jubilado, mi suegra, mi madre y así, o sea, es como que tienen ganas, pero no. Yo creo que si quieres 3 pacientes de estos de a tope, tus consultas tienen que ser a domicilio. ¿Qué? ¿A Te estoy domicilio? dando una idea, sí. ¿Y qué ¿Qué? ganas a domicilio con la nutricionista en casa? Pues que la rica no salga o el rico, te lo digo de verdad. Un servicio VIP, ¿no? Igual una Kardashian
que tiene que cuidarse, no quiere Oye, que, ¿y si que vamos, le vean. ¿y si vamos en paquete? Mira, te lo he dicho esto 1000 veces. O sea, imagínate, tú y yo vamos a casa de un súper rico ¿Eh? y le hago la consulta, le digo cómo tiene que comer y tú se la cocinas y nos vamos. Se lo enseño. Eso es. ¿Verdad? ¿Y cuánto le podemos zumbar con él por eso? Eso ya hablaremos Muchísimo. cuando... Pero muchísimo. O sea, obscenamente mucho, para que la gente piense que somos buenos. ¿No? Yo tengo un amigo... Yo estoy dentro. Yo tengo un amigo que va a llegar a ser alguien... ¿Alguien presidente de Estados Unidos? No, De la Real. de la Leti. ¡Wow! Y él tiene un air fryer igual que la mía, que la compré yo, y le dije, tú y yo vamos a hacer online. Y cocinamos lo mismo. Pues él. Pero yo soy él en Bilbao, majísima. yo aquí, y como él no sabe, y le han dicho en el equipo que tiene que comer sano, Muy bien. pues hacemos esas cosas. Muy bien. Y súper bien. Pues, oye, Y le cobro 0, que es colegio. pues no, pero... Pero puedo hacerlo pero con más pero peña. nos tiene que claro, nos tiene que hacer los Tú contactos. imagínate... Sí. Mira que... ey, ¡Ey! tú pautas, Sí, yo ejecuto. Y luego también le podemos hacer un mini show en casa. Y dices... Entonces puede sentarse ahí y le hacemos el programa en casa. Si solo es decirle, buah, mira, es que tío, tú pautas, yo ejecuto, Bastida le pone la cocina y lo hacemos así, Eso es. online, Eso es. Y luego viene Miquel y entrenamiento y ya está. lo que quieran. Y, pues, Y le cortas compra- el jardín por el mismo precio. Pues compramos una roulotte para ir por ahí. Me parece súper bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, esto es una fantasía, un sueño, es el cuento de la lechera, pero... Cuidado, Sí, cuidado, ya. cuidado. Yo seguiré esperando a hacerme millonaria. Mientras tanto hay que trabajar hasta por lo menos llegar a... Mira, la verdad que yo aspiro a vivir la vida como la está viviendo ahora Pedro Mari Díaz, nuestro protagonista de la sección en primera persona, que es un ejemplo de jubilación activa. Él nos demuestra que la vida no se acaba con el trabajo, al revés, empieza una nueva etapa y que hay que cogerla con ganas y con mucha energía. Él tiene 68 años y nos va a contar cómo es su día a día de jubilado activo. Kaixo, Gabriela, Ander, Ongi Etorri a Vitoria-Gasteiz. Soy Pedro Mari Díaz, tengo 68 años y estoy jubilado. Os voy a dar las claves en primera persona para tener una vida activa y feliz. Pues os cuento un poco. Yo he sido profesor toda mi vida, he estado 40 años dando lo mejor de mí a los alumnos en la enseñanza pública y una vez que me jubilé, hace ahora exactamente 9 años, pues he retomado algunas actividades que me hubiera gustado hacer y que por falta de tiempo y por dedicación a la enseñanza no he podido hacer. ¿Cómo es mi día a día? Pues primero me gusta madrugar, siempre me ha gustado madrugar y para las 6, 6 y media de la mañana ya estoy arriba. Empiezo siempre por el cuerpo. Una buena rutina deportiva, siempre controlada por un profesional, no estamos en edad de hacer tonterías por nuestra cuenta, que la tengo programada los 5 días de la semana. 3 días con Laura, que es la que me asesora en los ejercicios, sobre todo para el desarrollo muscular, máquinas y ejercicio físico orientado al desarrollo muscular, la masa muscular es muy importante. Y después, por mi cuenta, los miércoles y los viernes hago un ratito de natación y siempre un paseo por la naturaleza, al aire libre, entre hora y cuarto, con marcha rápida, pues para mantenerme en ritmo y para tener también la mente despejada. Qué maravilla, tío. El poder dedicarse el mismo a sí mismo. Me ¿no? da una envidia. Después, seguir cultivando la mente, lectura todos los días, escritura también a diario. Después, mi comida, soy vegetariano y entonces cuido muchísimo la alimentación. El alimento que más energía me da y el que más me gusta es sobre todo las legumbres. Los frutos secos, los cereales, pero las legumbres me parece que son las grandes desaprovechadas. Qué sabio es Pedro Mari. Espero que nos esté viendo y que ponga... O sea, porque aquí lo decimos siempre. Por la tarde, pues, es seguir adelante, manteniendo la ilusión y los hobbies que por falta de tiempo no pudimos desarrollar cuando éramos jóvenes. Y ahora es el momento. La radio, en la que colaborando en la tertulia una vez al mes, en Radio Vitoria, el cine, el teatro, el doblaje, las actividades que me gustan y me hacen feliz. Eso que te permite mantener la ilusión y las ganas de vivir. ¿Qué quiero ser de mayor? Pues me falta mucho tiempo para llegar, pero
Quizá un buen actor de doblaje. En la vida, ¿qué me da energía? En la vida me da mucha energía el estar conmigo mismo a gusto y las amistades, la familia, la gente que me rodea. Aprovechar todo lo bueno que te pueden aportar en tu vida. Y, por supuesto, ser recíproco, aportarles a ellos también. Os he dicho que sí, os diría que no. No a las personas que son tóxicas, a las conversaciones que no nos aportan nada, a la gente que no nos hace feliz, a las malas noticias y a esa manía de tratarnos a las personas mayores como si fuéramos niños, niños tontos, que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, cómo nos tenemos que vestir, a dónde tenemos que ir. No somos tontos, no somos niños, somos personas adultas y sabemos muy bien lo que queremos hacer. Muchos lo saben, lo tienen más claro que muchos de nosotros, ¿eh? Bueno, pues ya habéis conocido en primera persona qué hace Pedro Mari Díaz, de 68 años. Ahora, a seguir. Agur. Ay, qué ejemplo, Pedro Mari, claro que sí. Ha dicho dos cosas muy importantes. La alimentación, cuanto más vegetal mejor, vegetariano en su caso, y mover el cuerpo, pero también mover la mente y cuidar el entorno social. Qué letra bonita tenía, ¿eh? Hombre, a ver, ha sido profe, ha sido Maishu, pues, ¿qué quieres? Bueno, fíjate, un poquito tostadita la mantequilla. Ahí, macet, así. Ahí. Y los ajos también están bailando. Ya le he bajado el fuego al mínimo, al 2, ahí. Y le va a meter los champis. Qué bien huele esta sartén. Con la mantequilla tostadita. Hombre. Vale, ahí rehogamos. Y estoy haciendo el zumo, tengo el vermú y la miel. Vale, para que se vaya haciendo. Pero antes las voy a caramelizar bien. Así, tengo aquí y aquí. Fíjate lo que voy a hacer aquí ya. Esto ya reducido, le voy a añadir el café. Así, le voy a pegar un varillazo. Y esto está súper frío, ¿vale? Porque tiene hielos, se va a enfriar. Ahora que te veo con el café, vamos a hablar de una de las nuevas innovaciones, novedades en la industria de las bebidas que cada vez sacan cosas nuevas. Es una industria que está creciendo y diversificándose muchísimo. Vamos a ver qué nos pregunta Néstor de Ayete. Aupa, Bicote, soy Néstor de Ayete y quería preguntarle a Gabriela sobre unas bebidas nuevas que han salido que tienen paraxantina, que dicen que es como un estimulante pues mejor y más seguro que lo que hay ahora, y quería saber también si está más pensada para el deporte o para la diversión. Ya me entiendes. A mí me interesa por el tema del rendimiento. Es que ricasco. Bueno, para saber qué es la bebida con paraxantina, creo que es importante identificar qué es la paraxantina. Cuando nuestro cuerpo metaboliza la cafeína, uno de los metabolitos que produce, digámoslo así, o que se da, es la paraxantina. Entonces, digamos que en sí es como una cafeína más pura, porque no tiene otros componentes que van como con el café. Esto puede ser interesante a nivel de marketing porque es muy fácil venderlo como una cafeína sin los efectos que no nos molan tanto o sea, es una bebida estimulante sin todo lo que no nos gusta del café. Pero la verdad es que decir que es algo muchísimo mejor, pues es decir mucho, porque todavía es algo muy nuevo. Los estudios que hay de seguridad alimentaria son muy a corto plazo. Yo creo que lo vamos a ver más, porque sé que Kim Kardashian, una de la más famosa del clan Kardashian, ya ha invertido y ha sacado una nueva bebida con esta sustancia. Entonces seguro que lo vamos a ver más. Quiero que tengáis claro que es eso, una bebida estimulante derivada de la cafeína y que sí, va a estimular, parece y promete pues unos efectos más limpios, pero todavía hay que tomárnoslo un poco como con pies de plomo. No había bebido nada de eso. Es que las Kardashian están muy a la moda, ¿eh? Hombre, yo creo que todo el mundo le llamará a las Kardashian para poner sus productos de moda, ¿no? No lo sé, pero yo te digo que la marca de Kim Kardashian es Kim's. Yo te digo que Está se merece... pagado, no sé si existe el Nobel de la ropa interior, pero se lo merece. Es espectacular. ¿Tienes cosas de ella? Muchas. Oh, sí, ¿eh? Sí. ¿Y de dónde te mandan? ¿De Estados Unidos? No lo sé, yo lo compro online. Pero es espectacular. O sea, El tejido... además se nota que sabe. O sea, yo tengo un pijama
que uno de los problemas que a mí me da mucha rabia es cuando tú duermes que se te suba la camiseta. ¿Sabes? Que se te sube. Pues no sé cómo lo hace, pero eso no se sube. A ver, se queda en su sitio. Que no lo hace ella, Gaby. A ver, ya sé que no está cosiendo Ella en el no taller. tiene ni idea. ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente que está ahí arriba ¿Pero por qué? será imagen de las cosas, pero igual no tiene ella ni su pijama, tío. ¿Pero por qué dices eso? ¿En base a qué? Pero a ¿tú crees prejuicios. que ella está...? En prejuicios no. O sea, ya sé que cosiendo no está cosiendo. Ya, pero también anunciará, ¿qué más anuncia? Un montón de cosas. No, tiene me imagino. empresas diferentes, Pues pero eso. me refiero a que ya sé que ella no es una experta, pero ella sabe a quién contratar que es experto y contrata bien y lo hace bien. ¿No? ¿Qué pasa? Que no sé. No sé ni quién es, la verdad. ¿Kim Kardashian? Que sí, que es sé. imposible que no sé, sepas. Que sí, pero que sí. No sé, sin foto... O sea, ni en una foto me daría igual porque no sé quién es. Pero creo que será una persona que tendrá un equipo al lado, que será el que sabe de tejidos, el que sabe de tal. Obviamente. No, ella. Pero me refiero a que al final ella es la que... O sea, a lo que voy es que se merece el Nobel de la ropa. Vale. De verdad. Una pasada. Oso, no. Bueno, ahí Le va, hace- miel. le hace gracia. Sí. Pues tiene ropa interior para chicos, ya te voy a Ah, sí, regalar pues unos, va. unos chelos. A ver si los hace bien de verdad. ¿Eh? Porque tienes A mucho ver. que sujetar, ¿o qué? Ah, no sé. Igual no tienen Digo, eso. como siempre sacas pecho con eso, No saco pecho con nada. con eso sí. O sea, pero te digo que... Con eso sí. Cada uno es rarito para sus ropitas. A ti te ha ido bien, ¿no? Pues maravilloso, maravilloso. Fijaros, he añadido el vermú. Voy a dejar que evapore un poquito el vermú y le voy a añadir el zumo de naranja. ¿Vale? Luego, una vez que añade el zumo de naranja, añado las moras y ya lo dejo caramelizar. Esto, aunque veáis que tiene calor, no tiene calor. Es el calor residual, ¿vale? Que tenía de pochar los ajos. Y vamos a conseguir unos champis que estén como... Confitaditos. Sí, muy ricos. Le estamos dando muchísima importancia al movimiento, a la sujeción también, pero al movimiento con este menú energético de hoy. Y hemos querido traer a nuestro test gourmet a uno de nuestros trainers, que es Jota de Mugito Lab. Vamos a ver qué nos recomienda. Bueno, aquí van mis recomendaciones y un sitio para desayunar, sin duda, es la pastelería Luque, que está en el barrio de Gros. Sus croissants rellenos y un buen café, empieza la mañana muy bien. Un aperitivo en Donosti, el bar Bells, que está en la parte vieja, y sus croquetas de sancocho están buenísimas. Mi recomendación para comer, el bar Cayoa, que está en el barrio de Guía. Tienen unos platos del día exquisitos y con sabor a casa de la abuela. Y para una cena especial, mi amiga Laura. Ella es chef a domicilio y te prepara lo que ¡Anda! tú quieras Es en una de tu las que casa suele o en el estar lugar en que la tú universidad. quieras. Y la podéis encontrar en redes como la tía Lauri Chef. Y mi último descubrimiento, el bar taberna Basoa, que está en Donosti. Sus arroces están exquisitos. Ahí Pues está. oye, mira, fíjate que yo soy de Donosti y hay muchos que no conocía. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Fíjate, esto sabemos que ya se está caramelizando porque la burbuja es como gordita. Es más de mermelada Le que está de- costando como... Sí, sí. Y ahora añadimos el zumo naranja. Y otra vez a conseguir esa burbuja. Saladas. Vamos a hacer. Ander, la Pimienta. estimulación es muy importante a lo largo de toda la vida y estimularnos de maneras diferentes. Estimular nuestra vena artística, estimularnos cognitivamente, intelectualmente, físicamente, gastronómicamente, ¿no? Esos Sí. retos son importantes. Y yo creo que el juego, eso no se dice, que solemos practicar de vez en cuando aquí, hace mucho por nuestro envejecimiento saludable. Estoy convencida. Así que, como no puede ser de otra manera, pues vamos a echar una partida. ¿eh? Venga. Eso no se dice. Esta es para ti. Venga. Venga, empiezas tú, que te gusta. Es difícil, ¿eh? Se lo está pensando el jugador. Dentadura en inglés. Teeth. Tooth. Venga. El cielo es de Bluetooth. color. Muy bien. Sí. Están siendo difíciles. Está más tenso que los tornillos de un submarino. Uf, uf. Y está resoplando. ¿Pero qué está pasando? ¿Quieres que haga yo una para que descanses un poco el cerebro? Madre mía, espero que estéis poniendo Sí. música de suspense.
Ostras, Ander. Vale. A ver. Esto te Cuando pasa te por pones a meterte dieta con muchas Marcos. veces te dicen que no comas algo que tiene gluten. Sí, pan. Y Pollos, repostería. Vale, y decir que no puedes comer eso es pan. Sin gluten. No, no comer Pan pan. para hoy, hambre para No mañana. comer pan es pan no. Pan no. Pan Sí. no. Muy Vale. bien. Y había un escritor que era no sé qué Barton. Tim Burton. Vale. Pues con su nombre y sin comer pan. Tímpano. Muy bien. Hostia, chaval. Es que si no, a ver cómo lo dices. ¿Cómo lo dices? Buah, o sea, no sé, A ver cómo lo dices. no sé cómo, o sea, la partida de Kasparov de la final del 92, o sea, yo creo que era menos tensa que esto, ¿eh? Es que me ha puesto palabras que no las puedes poner en A otro ver, mundo. Marcos es muy listo. Vale. Yo creo que está Vale, disfrutando viéndote escucha. sufrir. Los submarinos Sí. levantan la Escotilla. y en casa ¿qué tienes? La. Un Velux. No. La palabra, ¿cómo suena? Sí, escotilla. escotilla. Sí. Y en casa tienes. La escobilla. Muy bien. Es que, Dios. Buah. ¡Ojo, que no ha acabado! Es que estoy sufriendo peor que mi parto doble. O sea, ¿qué es esto? Vale, escucha. Cuando alguien canta, Sí. dice una Saeta. Ahí estás tú. ¿Con qué subrayas? ¿Con una? ¿Qué utilizas para subrayar? Un boli, una No. Tú coges el boli y haces así. regla. Una regla. Sí. ¿Y una saeta hacen una? Una saeta y una regla. No, una regla. ¿Y una saeta hacen una? Regleta. Muy bien. No nos... O sea, estoy Eh. cansadísima. Tú, no nos... Pero tú imagínate que nos jugamos que nos van a asesinar si no lo sacamos. Es que lo sacamos. Vale, esto es Sí. donde buscas información. Donde Chat buscaba, GPT. cállate, donde buscabas información antes de Internet. Wikipedia. Antes de Internet. Antes de Internet. Sí, en los una en muy las- famosa es en Espasa. las enciclopedias. Pues muy bien. Vale. Cuando tú quieres pasar de una estancia a otra, El pasillo. cállate. Cuando quieres pasar de una estancia a otra, Sí. tienes que hacer una cosa, que es... Levantarte. Vale, pero si te quieres pasar de esta estancia a esa estancia, ¿qué Abrir tienes la que puerta. hacer? Vale, ¿y cómo lo haces? ¿Qué tocas? Tirar o... ¿Qué Tirador, ¡Toma! manilla. Toma, tirador. ¿Y tirador qué tiene que ver con la jubilación? ¿Lo has acertado? Sí. Vale. Ostras, qué difícil, ¿eh? No, ya sé, te va a gustar. Este es tu estilo, ¿eh? El 31 de diciembre, ¿cómo se llaman las fiestas que se hacen el 31 de diciembre? San Silvestre. Joder, pero de beber. Ah, de Nochevieja. ¿Cómo se llaman las fiestas? Tú vas a un... Cotillón, Vale, sí. quédate ahí. Estoy ¿Vale? ahí. Está en esa familia de palabras. Coti. Venga. Vale, entonces si tú dices un coti, ¿qué puede ser? Si yo Un cotilla. Si yo te vale, y un cotilla... Cotillear. Cotilleo, te vale, ¿no? Cotilleo. Buenísimo. Pero, ¿y todo esto y la jubilación? Vale, Bueno. joder, me encanta. Al agujero del culo se le llama Ano. o... O... Es, orto. es coloquial, otra parecida. Ojete. Parecida. Ojo. Parecida. Ojete. Ojal. No sé, ¿qué sincronización de temas tenía todo esto? ¿Qué más O sea, da? ¿qué unían Ha ido todo? a pillarnos y no Igual ha el podido. ojete con una colonoscopia que te hacen a los 65. Ha sido una experiencia libre. Sí. Bueno, Gaby, fíjate. Ya está caramelizando esta pera maravillosa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadirle las moras. Sin miedo a que se rompan, ¿eh? Van a teñir, ¿vale? Así. Súper hondo. Fíjate, fuego muy bajito ya, ¿eh? Tenemos las chuletas en el café.
que le vamos a dar 10 minutitos y podemos recoger un poco. ¿Te Pues parece? vale. Venga. Coti, coti. Mira qué cosita, ¿eh? Hemos Más podido, bonita. sí, mantener el color. Chuletas marinando. Vale, vamos a preparar la ensalada. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como el aliño y dentro de ese aliño vamos a meter los champis, la cebolla, el ajito, un poquito de Módena, mostaza, ¿vale? Que se nos, como también que se nos, como marine. Ahí vamos a dar finito, finito. Que se encurta un poquito. Sí. Sí, porque esos champis han ido en crudo en realidad. Entonces no tienen ni punto de sal ni nada. Vamos a coger aquí. Vamos a meter ajito. ¿Vale? Aceite. Bueno. Ahí. Así. Vamos a meter un poquito de Módena. Y le vamos a meter mostaza. Muy bien, pues vamos a seguir con el tema jubilación, con el tema 60 plus y todo esto. Y es que ahora se está hablando de la generación Silver, que es lo que os quiero traer al Se me lengua la traba de hoy, que son... La plata. Son esas personas mayores de 60 años que digamos que no responden ni en su estilo de vida, ni en su manera de vestir, ni en su manera de presentarse al mundo a lo que tendemos a pensar que debería ser un jubilado, ¿no? Como esa idea antigua, pues estamos viendo que evidentemente hay un cambio en todo esto, que evidentemente pues mucho es porque con 60 años todavía son unos chavales, todavía son unos adultos. Vamos, yo para mí, yo cuando pienso en 60 o pienso en mis padres o pienso, yo no les veo para nada, y eso que son Aitona y Amona, pero en ese Bueno, plan. pero ese punto de Aitona y Amona ya hay muchos que son muy tarde. Pero moderno, o otros sea, que quiero son muy decir, ya la jóvenes. gran mayoría son gente moderna, ¿no? O sea, quiero decir, alguien que tiene 65, como tienen mis padres, viste parecido a alguien que tiene 45, o como incluso yo 35. Pues o taitaba sea, como yo. Y ya. tomaba como tú, ya, ¿no? sí. Mira, vamos allá. La cebollita. Fíjate cómo emulsiona. Y yo lo que digo es que podemos pasar estos champis. Ahí. Pues mira, una de las cosas también, Ander, que sí que es verdad que yo creo que en la edad se nota, o con la edad se va notando mucho, es el tema de los pies. Yo estoy como medio obsesionada con ese tema ahora, ¿eh? ¿Y qué te pasa Con los pies. Pues he descubierto entrenar sin zapatos, descalza pura y dura, y me ha cambiado la vida. O sea, es que de verdad te digo. Yo he oído últimamente que es mejor ir descalzo que con sandalias o chancletas. Eso sí, lo de chancletas siempre han dicho que es fatal. Que es malísimo porque nunca haces... Fatal. Que tienes que tener ahí agarrado. Las típicas chancletas que metes en el dedo, entre el dedo gordo y el siguiente, debe ser lo peor. Sí. Y a mí me duele el pie cuando voy con... Los primeros días que llevas sandalia, cuesta. Yo tacones no llevo nunca, jamás llevo tacones. Ahora ya ni en las bodas me pongo los tacones. Pero es que lo de entrenar descalzo es una maravilla. Luego, por ejemplo, en mi casa siempre he estado descalza. Siempre. Pues a mí en casa siempre me han hecho ponerme zapatillas. Pero yo creo que era más por seguridad y fríos que por... A mí me encanta ir descalza. Y mis hijos, en la medida en la que pueden, se ponen descalzos enseguida. Pero es que he estado ahora viendo imágenes de cómo serían nuestros Y en pies el gimnasio si el entrenando- calzado fuera respetuoso, Y- y es que nuestros pies serían muy diferentes. Y en el gimnasio entrenando, ¿no te da miedo que se te caiga una pesa? No sé, bueno. Si se me cae una pesa, ya te digo yo que la zapatilla de deporte no me va a proteger. Vale. O sea, si se me cae... ¿No ves que levanto mucho peso, chaval? Mis pesas no son rositas de 2 kilos, ¿eh? Ya. Increíble, ¿eh? Díselo a Mikel, tío. Que te coge un hierro de esos así y se te pone a hablar tranquilamente. Oye, estoy súper contenta. He conseguido levantar mi propio peso en hip thrust. Y eso es mucho. A mí sí, en mi cabeza sí. Yo seguro que no levanto el mío. Ah, pues no sé, yo estoy muy contenta. No sé, a mí me ha cambiado la vida, así que me interesa muchísimo lo que nos va a pedir Mikel. Pero antes, que no se nos olvide, ahora ya que te tengo por el moño, Mikel, te hicimos una propuesta, la voy a recordar, que la tengo aquí en el móvil. Le hicimos una petición al pobre Mikel. Estamos todo el día A pidiendo. Mikel también. Sí. Mira, ¿no te acuerdas? Que le dijimos... Nos vinimos arriba y dijimos, mira, chico, por pedir, mira. Así que esperar un segundito y nos ponemos a ello. Joven Arte.
Eso necesito yo, poner la pata ahí. Yo te iba a aquí, decir me la pongo que ahí. yo, o sea, esas camisetas también son muy guapas, las de Sena Training, que has pedido a Bushcrafter. Pues, si quieres, pídele a mí. Pedimos. Oye, lo que deberíamos decir ya que hemos tenido las camisetas aquí, ir un día a entrenar con él, ¿no? Y echarnos unas risas. ¿Qué te crees? ¿Que no doblo hierro yo y doy vueltas al pirulo, Bueno, o qué? tranquilo todo el mundo. Por el momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a donde Miquel, a Sena Training Ranch, que nos va a hablar, como os decía, de algo que últimamente, casualidad, me tiene como muy focus, que es el entrenamiento descalzos. Vamos a ver qué nos cuenta. Muy focus me tiene, dice. Vas a tope, tienes un léxico que es que... Kaixo Ander, Kaixo Gaby, ya estamos de vuelta. Bueno, soy Miquel, estamos en Sena Training, en Tolosa, y como hemos dicho, os voy a hablar de los beneficios que tiene entrenar descalzo y cómo yo me metí en todo este mundo. Así que, venga, vamos a empezar. Pues es un poco difícil explicar cómo conocí yo esta disciplina, porque al fin y al cabo, para mí, más que entrenar descalzo, ha sido vivir descalzo. Desde pequeñito siempre me ha encantado estar en el monte, en el jardín, en el río, y estar siempre descalzo y en contacto con la tierra y la naturaleza, y para mí ha sido algo natural. Con el tiempo, no solo yo, sino la ciencia también ha ido viendo pues, los beneficios que tiene entrenar descalzo. Uno de los beneficios es que mejora la propiocepción y el equilibrio. Al final, al tener un contacto directo con el suelo, envía más información sensorial al sistema nervioso y eso mejora la postura. He de decir que las partes, por ejemplo, de este tipo de saltos descalza, a mí me cuesta un montón. Me da la sensación de que me hago un poco de daño. O sea, me gusta más con zapatilla, todo lo que tiene que ver con salto. Los burpees y así... No saltes pero... tanto, es que te intentas tocar no, el techo, tío. te hablo en serio. Pero, por Tranquila. ejemplo, los ejercicios en estático de fuerza, descalzo es otra... Es que es una maravilla. Bueno, tenemos al tigre de Bengala aquí, ¿tú qué opinas? ¿Tú haces descalzo? Asier hace descalzo. Asier es entre Es un hombre de simio, valor, un Asier, mono, sí. un tigre Bengala, no sabemos. Otro de los beneficios de entrenar descalzo es que reducimos el riesgo de lesión, porque al fortalecer los pies y los tobillos se previenen esguinces y la fascitis plantar. Para toda esa gente que se quiera adentrar en esto de entrenar descalzo, correr descalzo, es importante que lo hagan de manera progresiva, que poquito a poco vayamos acostumbrando a todos los músculos y todos los tendones del pie y tobillos. Así que venga pareja, seguidme que empezamos con el primer ejercicio. Bueno, pues el primer ejercicio con el que empezamos son los saltos laterales. Son un ejercicio unilateral de alto impacto. El beneficio de hacer este ejercicio descalzo es que tenemos mucha mayor estabilidad a la hora del aterrizaje después del salto y también fortalecemos mucho más el arco plantar y los tobillos. ¿Sabes a mí por qué me gusta? Porque con los dedos puedo agarrarme al suelo. O sea, utilizo los dedos de los pies. De verdad, es que está muy bien. Este ejemplo que acabamos de ver es un poquito más avanzado y yo recomendaría para la gente que acaba de empezar con el entrenamiento descalzo pues empezar con unas sentadillas o unas zancadas de manera más sencilla. El segundo ejercicio que vamos a hacer va a ser la sentadilla búlgara, que es un ejercicio de alta intensidad unilateral. Como estáis viendo, se trabajan cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Eso es una sentadilla búlgara. Eso. Eso lo peor es que cuando acabas con una pierna te queda la otra. Es lo peor de la vida. Sí, pues lo ¿A hacen que sí? como si nada. Es horrible. Ahí te pasa toda tu vida por la mente. Es ¿por qué hago esto? No sé qué, buah, me quiero ir. La postura en este ejercicio es muy importante y para saber la distancia a la que nos tenemos que colocar del banco, lo más importante va a ser primero apoyar el glúteo o la cadera en el borde del banco, estirar la pierna que vayamos a adelantar todo lo que podamos y en esa posición en la que el talón toca el suelo, dejarla anclada y la otra pierna va a ser la que se va a apoyar en el banco. Otro de los beneficios de este ejercicio es que corrige los desequilibrios y permite trabajar la fuerza de forma equitativa, corrigiendo diferencias de fuerza entre piernas. El tercer y el último ejercicio es el Cartsi Squat o la zancada cruzada, que consiste en llevar una pierna hacia atrás y de la misma manera cruzarla por detrás. La zancada cruzada se puede hacer con o sin peso. En este caso hemos cogido una kettlebell y nos la llevamos a la posición del pecho para trabajar un poquito más la fuerza. Yo estoy convencida que a ti este tipo de entrenamiento te gustaría mucho, porque tú tienes que tener potencia. Sí, me dice que sí. Por cierto, Ander, Gaby, ya me llegó la noticia de que estabais interesados en estas camisetas.
Así que dicho y hecho, ya me he encargado yo de que os lleguen 2 camisetas como estas para que las uséis para entrenar o para dar un paseíto por Donosti, lo que queráis, ¿vale? Yo me quedo por aquí y nos vemos en la siguiente, pareja. Mucho bat. Oye, que yo también le sigo a Miquel, que está remodelando un caserío. Mira, han llegado. A ver. Uy. A ver. Ya. César. No solo camisetas. Qué majo. No solo camisetas, ¿eh? Yo creo que esta es la tuya, por lo que he visto en la pantalla. Me da a mí la sensación. Vamos a ver. Bueno, vamos a por la camiseta. A ver. No, yo creo que esta es la tuya. Esta es la ¿no? tuya. Jo, pues a mí me gusta esta para dormir, Ya, ¿eh? pues. Buah, me encanta. Take me back to Take the me Sena back to Ranch. Sena Ranch. Me cago en la... Voy a entrar yo ahí oh, como, yeah. como Guay, el de pero si esto es Yellowstone. Yellowstone. Voy a entrar como el de Yellowstone ahí yo ahí a caballo. Joder. Oye, qué guay. Es que ricasco, ricasco. equipo. A ver, aquí. abre la cajita. Mira, Hombre, qué guapo. para tomarte tu whiskazo ahí después de cortar la hierba. Y ahí. hacer así. Oye, es que Ricasco, ricasco, Miquel. Miquel, es que ricasco a todo el equipo de Sena. Nos hace mucha ilusión, ¿eh? Pues que yo el otro día estaba viendo gente que está remodelando caseríos y tal, y apareció él, que está remodelando con alguien un caserío o ayudando tal. Qué muy bien. guay, muy qué guay. bien, qué bien. Venga, vamos a ver. Tenemos la hoja de roble, tenemos... Fíjate los champis que han quedado como al pil, qué maravilla. Esto lo echaremos encima de la hoja de roble. Tenemos las chuletitas, ya. Y la sartén bien caliente. Vamos a darle un poquito de grasa. Ahí. Eso, ¿no? O sea, que tú te animarías a hacer un entrenamiento tipo eso. Sí, ya he hecho. Ojo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Hace un año. ¿Qué dices? Sí, hice en Senide. ¿Ah? Sí. ¿Cuántos días hiciste? 1. Ah, bueno, vale. Tú me has dicho, ¿hiciste un día? Sí, 1. Sí. 1. Yo desde que entreno así no me duele el cuerpo. O sea, no tengo dolor de espalda. Tenía muchísima ciática, no me duele. Nada. Yo ayer anduve 2 horas en bici. Oh. Sí, es el café. Es el café. Hay que secarlas. Si no pasan estas cosas. Así. Ahí. ¿Vale? Quitamos así. Yo creo que los entrenamientos son muy duros al principio. Luego ya disfrutas. Pues yo sigo Y yo ayer teniendo no sufrí. Yo y sigo hoy tengo el culo resaca. como Iba a decir Dios. resaca. Yo sigo teniendo agujetas, ¿eh? Después de entrenar siempre. Sí, pues no es muy normal. ¿Por qué? No sé, porque cuando estás en forma, ¿no? Ya deberías de... Yo haber- pienso que cuando tengo agujetas es porque he entrenado un poquito más de lo que... O sea, como que he progresado, Ah, vale. ¿no? Que no sé. Pero... Yo tampoco sé, ¿eh? Igual es que estoy igual tener agujetas es que me he pasado. Lo que sí es la leche, Mira, tío... vamos a pedir una consulta a quien corresponda. A Miquel. Tener agujetas más... No muy severas, o sea, puedo entrenar al día siguiente, pero tener agujetas después de entrenar de manera habitual, ¿es que estoy haciendo algo mal? ¿O es algo que es síntoma de que voy progresando? Es que claro, cada vez que voy intento subir peso o hacer más repeticiones. Pues estás que te... Ahora, tú, te falta un poquito lo de guantes, ¿no? Sí, pero luego la gente piensa que estoy embarazada otra vez, que no, ¿eh? Bueno, yo pobrecitos. tampoco, ¿eh? No, toca la madera. Ah. Pues no. Que te iba a enseñar algo y me has liado. Ah, mira, te voy a enseñar, Ander, este jubilado que parece que no va la cosa con él, pero miraros qué gracia. Mirad qué gracia. Míralo. Pues ves, estas cosas a mí me dan pena, que no sabes si son verdad, si son inteligencia artificial. ¿Que no? Esto es verdad, hombre. ¿Sí? ¿Tú Hombre, crees? es un señor que se ha venido arriba con la música, ha sido poseído por el ritmo ragatanga y está ahí dándolo todo. ¿No? ¿O qué? Yo la verdad que tampoco me gustaría estar ahí ya, ¿eh? ¿Dónde? Ahí, en ese sitio, ahí, en Matraca. ¿Por qué? Ah, en Matraca. Pensaba que Eso parece decías Matraca. en un baile de jubilados. Ya hemos hablado de que hubo una discoteca aquí en La Cunza que se llamaba Matraca, ¿no? Sí. No sé, yo creo que... Es que si lo piensas, no sé, si te jubilas con 67,
con la esperanza de vida media, que antes lo hemos mirado, en Euskadi para las mujeres es 87 ¿Pero años. cómo que te jubilas a los 67? ¿Ahora es a los 67? ¿Nos han fastidiado 2 años? Juan, ¿de dónde vives? ¿En un zulo? No le veo al presidente del gobierno, la verdad. Pero O sea, no es al del gobierno, hijo pues, mío. Esto... 67 tacos, yo es que... Esto yo creo que ha sido... Bueno, el caso... No voy a entrar ahí porque nos amargamos. Terrible. Pero me refiero que al final si tú te jubilas con 67 y la esperanza de vida media de las mujeres en Euskadi es de 87, es que te quedan 20 años por delante. O sea, ¿no? Que te queda un montón de vida. A mí... Habrá que hacer cosas divertidas, ¿no? Ir a guateques y cosas así. Hombre, eso vamos a organizar bien, vamos. Pero a los 67 hay que espabilar un poco, ¿eh? No nos tiremos hasta los 67. Vamos allá. Guau, cómo huelen estos champis con la mostacita, el vinagre y todo el tema, ¿eh? Muy bien. Un platazo, menú energético para este martes, ¿eh? Muy bien. Esto por un lado. Y aquí... las Lo que estáis frutitas. viendo son unas chuletas que Ander ha puesto en una mezcla, en un caldo con café. Ujú. Unos champis que los has confitado con ajito, luego les has dado esa untuosidad. Sí, le he dado al aceite sabor a ajo y luego los he dejado ahí. Y esto es pera, frambuesa y vermú. Mora. Eso. Lo que pasa es que se han quedado de color de frambuesa. Sí. Han perdido ahí los pigmentos con el calor, qué bonitas han quedado. Como tornasoladas un poco. Y una ensaladita, que siempre viene bien, ¿verdad? Qué bueno. Qué rico. No sabéis cómo huele a café, ¿eh? Es una pasada. Está muy bonito de colores, Venga, además. sí. Ahí te lo pongo. Ahí está. Pues 19 de mayo. Esto te da mucha energía para ir al gimnasio, Ayer ¿eh? me olvidé el cumple de Porru, pero bueno, el año que viene ya me olvido. ¿Te has acordado de algún cumple en el día, este Mira, año? ¿sabes Llevas que me he dado mala cuenta? racha, ¿eh? Que los tengo apuntados, pero no tenía activado el calendario de los cumpleaños. Eso es importante. Me di cuenta ayer. Es importante activarse, Ander. Actívate. Actívate con Actívate nosotros, este con menú nosotros. energético. Venga. Aquí en Abocados te ponemos las pilas todos los días, un poquito después de las 8 te esperamos. Es que ricasco egoteagatik. Mucho bat. Biararte. Aio. Agur.